Saludos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un libro que tiene una pinta increíble. Cuando el viento habla, de Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta. Tenemos los extractos de lo que es un thriller histórico en toda regla, que nos lleva a la Galicia de la posguerra. La atmósfera es densa, ¿eh? De esas que se te pegan. Totalmente. Y lo que vamos a intentar es, tirar del hilo de todos los misterios que plantea, que no son pocos, porque esto va más allá de un simple secreto familiar. El libro usa la historia de una niña, Sofía, para pintar un retrato brutal de una época marcada por el miedo y sobre todo por el silencio. Santiago de Compostela, en los años 40 y 50, no es solo un escenario, es casi un personaje más, una jaula. Pues vamos a ello, porque la historia arranca con muchísima fuerza. La protagonista, Sofía, nace en 1939, en las peores circunstancias que te puedas imaginar, justo al acabar la guerra civil, y su madre muere en el parto. Sí. Y crece en una casa con un padre, Félix, que es bibliotecario, y está, completamente roto. Y dos abuelos que son como el día y la noche. Ahí está. Y ese es el primer nudo de la trama, esa dinámica familiar. Por un lado tienes a la abuela, Dina. Es una mujer de campo, dura, increíblemente pragmática. Tanto que en un momento dado intenta dar a Sofía a una familia adinerada. Uf. Sí, porque está convencida de que es lo mejor para la niña, ¿sabes? Que con ellos no le faltará de nada. Es una lógica de supervivencia muy fría. Claro, una lógica que hoy nos parece terrible, pero que en ese contexto de miseria absoluta casi se entiende. Exacto. Pero frente a ella está el abuelo, Manuel, que es herrero. Él cree una conexión inmediata, muy profunda con su nieta, y se niega en redondo, la protege. Y esa tensión silenciosa entre ellos, ese tira y afloja, define toda la infancia de Sofía. Y el arranque es brutal, porque la novela no empieza en su infancia, sino que nos lanza a 1959. Sofía ya es adulta, está embarazada y está en un cementerio. Y de repente se encuentra con su propia tumba. Es que es un gancho maestro. Con su nombre, sus fechas, la imagen es potentísima. La pregunta que se hace ella es la que nos hacemos todos. ¿A quién han enterrado aquí? Claro. De entrada ya te dice que la identidad de la protagonista es el misterio central. No es un «¿quién es el asesino?», sino un «¿quién soy yo?». Y lo fascinante es cómo la autora mezcla este misterio con elementos que rozan lo sobrenatural. Te refieres a la otra niña, ¿verdad? Esa figura que se le aparece. Durante su infancia, Sofía tiene dos experiencias cercanas a la muerte, y en ambas ve a una niña pálida, con un camisón blanco. ¿Es un fantasma para dar miedo o hay algo más? Yo creo que no es tan simple. Este elemento es fascinante. Podría ser un símbolo de la identidad fracturada de Sofía. O sea, una parte de ella que sí conoce el secreto que todos le ocultan. Es como si su subconsciente le estuviera gritando. Además, el abuelo confiesa que esa misma niña se le apareció en un sueño para advertirle del peligro, así que funciona como presagio y como símbolo. Es una idea muy potente. Y todo este mundo de secretos estalla por un suceso que es extrañísimo. Con 10 años, Sofía ve una luz misteriosa, se cae de un árbol y empieza a sangrar, pero no de una herida normal, sangra por los poros de la piel del pecho. Es una imagen muy rara y muy potente. Y es el catalizador perfecto. Ese suceso, que los abuelos no pueden explicar y que les aterroriza, es lo que rompe el aislamiento de Sofía. Es la manifestación física del secreto que pudre a la familia. Y la obliga a salir de esa casa, de ese mundo opresivo, y la lleva al hospital, que se convertirá en el siguiente escenario de la pesadilla. Hablemos de ese mundo opresivo. El ambiente en su casa es asfixiante. La abuela la encierra por las noches en un desván con la excusa de El hombre del saco. Pero queda claro que no es un cuento para niños. Desde la ventana, Sofía oye gritos de mujer y disparos que vienen del monte. Si conectamos esto con el contexto, El hombre del saco es una metáfora perfecta de la represión franquista. El texto lo menciona directamente con la persecución de un anarquista, Fandiño, y el miedo es palpable. El silencio era una herramienta de supervivencia. Entiendo esa conexión. Es muy potente. Pero me pregunto si la abuela no usa ese miedo real, el político, para ejercer su propio control sobre Sofía, para mantenerla encerrada por razones que tienen que ver con su secreto. Es una observación excelente. Y creo que es exactamente eso. Es un doble juego. Utiliza una amenaza real, externa, para justificar un encierro que responde a un secreto interno, familiar. Por eso el miedo de la familia, sobre todo del padre, que se aterroriza a las 8 en punto, no es solo por la política. Es porque a esa hora pueden venir a hacer preguntas que lo destapen todo.
Y vemos un reflejo de esa tragedia de camino al hospital. Se cruzan con la señora Carmiña, una anciana en la puerta de la cárcel que suplica por su hijo desaparecido. Es un detalle que te ancla la ficción a una realidad histórica muy, muy dolorosa. Exacto. Y esa herida inexplicable es lo que la lleva al hospital, que resulta ser un laberinto de secretos todavía peor. Y justo al llegar, ocurre algo que te deja helada. Es que esto es tremendo. El abuelo Manuel, su protector, el que se enfrentó a la abuela por ella, llega a la recepción y le dice a la enfermera que los padres de Sofía están muertos, que es huérfana. Una mentira impactante. De repente, su único pilar le clava una mentira en el corazón. ¿Por qué haría algo así? Esa es la gran pregunta. ¿Para protegerla? ¿De quién? Lo que está claro es que, al entrar en el hospital, entran en un territorio donde las reglas cambian. E inmediatamente después, la enfermera les dice que su hermano acaba de ingresar. El misterio no para de crecer. Vale, entonces llega al hospital y todo se complica con 3 personajes nuevos. El primero me parece increíble. Julia Vallejo, la niña de sus visiones, es su compañera de habitación. ¿Es el destino o hay algo más orquestado? En una historia así nunca es el destino. Esta coincidencia es una pieza clave. Refuerza la idea de que Sofía ha entrado en el centro de la telaraña. Que Julia esté ahí significa que todo está conectado. Y además es la hija del coronel Vallejo, que se perfila como el gran villano. El segundo personaje es Daniel Santalia Sarela, el supuesto hermano, un adolescente rebelde a la defensiva que niega ser su hermano, pero tiene un libro que es de la biblioteca personal de Félix, el padre de Sofía, otra pieza que no encaja. Daniel es el clásico personaje ambiguo. No sabe si es un aliado o una amenaza. Y el libro es la prueba de que, lo sepa él o no, su historia y la de Sofía están entrelazadas por la figura ausente del padre. Y finalmente el coronel Vallejo, el padre de Julia, un militar de alto rango con una presencia que impone terror. Y aquí la novela se apoya de lleno en el gótico. El hospital no es solo un hospital, es el castillo encantado clásico. Tienes a la heroína vulnerable y prisionera, Sofía. Tienes al villano todopoderoso, el coronel. Y tienes a la guardiana cruel, la enfermera Carmona. Y por supuesto, los rumores de horrores en el sótano. Lo del muerto que habla en alemán y al que luego le cortan la lengua. Es puro terror. Exacto. Y las preguntas que se hacen los trabajadores, para que se les saca sangre a los moribundos. Todo apunta a que el coronel no está dirigiendo un hospital, sino un laboratorio de horrores. Y cuando piensas que ya no puede haber más secretos, ¡bum!, explota otra bomba familiar. La abuela Dina se encuentra con un hombre, Mariano, y la discusión revela que él es el padre de su hija fallecida, Cecilia. Es el otro abuelo de Sofía, al que daban por desaparecido. Una mentira que ha mantenido durante 10 años. Y lo más importante, él confirma que Sofía es idéntica a su madre. Esto desmonta por completo la poca estabilidad que le quedaba a Sofía. Su abuela ha construido toda su vida sobre cimientos falsos. Y todo esto nos lleva al motor emocional de Sofía en toda esta historia. La búsqueda de su padre, Félix. Él es su único refugio, el guardián de los libros que le contaba historias de heroínas para escapar de esa realidad tan oscura. Exacto. Félix representa la verdad, la imaginación. Todo lo contrario al mundo represivo de la abuela. Por eso la mentira del abuelo Manuel en el hospital, es huérfana, es tan brutalmente dolorosa. Le está quitando su última ancla de esperanza. Y aquí es donde entra la pista que a mí, personalmente, más me conmovió. El avión de papel. Sofía lo encuentra en el respiradero de su habitación. Un simple avión de papel. Es que esa imagen es desoladora y esperanzadora a la vez. No es un juguete, es el código secreto que tenía con su padre. Es la prueba irrefutable de que Félix está vivo, de que está cerca, probablemente en el mismo hospital. Pero también es la prueba de que se está escondiendo. Te rompe el corazón y a la vez te llena de intriga. ¿Por qué se esconde? Esta búsqueda del padre la lleva a una situación límite. Siguiendo una pista que le da Daniel sobre una biblioteca en el sótano, acaba atrapada en una sala oscura, fétida e inundada. Y en la oscuridad cree tocar una mano humana bajo el agua. Es un descenso literal a los secretos del hospital. Es el descenso al infierno gótico por excelencia. Y es muy significativo que sea Daniel quien la rescate. Ese acto consolida una conexión muy extraña entre ellos. No saben qué son, pero ese rescate los une. Son dos peones en un tablero mucho más grande, y en ese momento se salvan mutuamente la vida.
Entonces, después de todo este recorrido, nos quedamos con un montón de hilos sueltos que son para volverse loco. ¿Quién está en la tumba con el nombre de Sofía? ¿Qué clase de experimentos hace el coronel Vallejo en ese hospital? Y sobre todo, ¿cuál es el gran secreto original, el que obliga a los abuelos a construir una década de mentiras? La pregunta que lo engloba todo. ¿Dónde está Félix, el padre, el guardián de las historias? ¿Y por qué se oculta en las sombras de un lugar tan peligroso en vez de proteger a su hija abiertamente? Exacto. La reflexión final que nos deja este material es cómo la novela utiliza, de forma muy inteligente, todos estos elementos del misterio gótico para hablar de un trauma histórico muy real. La pregunta que queda flotando no es solo qué le pasó a esta familia en concreto. La pregunta de fondo es cómo la herida abierta de un país, la de la guerra y la posguerra, se filtra y se manifiesta en la vida de los más inocentes, en la infancia robada a toda una generación. Una cuestión para seguir dándole vueltas, sin duda.